Hola y bienvenidos y bienvenidas a Páginas Parlantes, el podcast donde la palabra escrita cobra vida. Yo soy Adrián Martínez y seré su guía en este viaje literario en el que, junto con Fernando Hernández, conoceremos las historias que viven en las páginas de los libros. Y- ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Y tú? También bien, güey, también. Aquí después de fallas técnicas, pero Después de ya. varias falla técnica, esperemos que esta sea la buena. Ay, cabrón, pues, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Qué onda? Bien, a ¿Todo chido? leer. Ahí hago mención. Nos prestaron un librito de Chaguito. Chaguito. Ahí nos ayudó ella a darnos más cuenta de estos libros de cuentos. Ya me había dicho, te lo voy a prestar en estas semanas y dije, a ver, ya Efectivamente, se ya hizo, se logró. se logró. Ahí, muchas gracias, Chaguito. Chingón, Abrazo. chingón. Pues aquí estamos una semana más de páginas parlantes, gracias a ustedes, gracias a su preferencia y a todo el apoyo que nos han dado. Sí, muchas gracias. Y bueno, esta vez vamos a hablar, otra vez les traemos un par de cuentos, pero son ahora sí de un autor específico, como pueden ver ahí en el libro. No sé si esté bien enfocado, si no se vea bien, pero pues vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Poe, Ya, no sé cómo se dice. Poe. Poe, Edgar Allan Poe. Y bueno, pues te ubicas a Edgar Allan Poe, me imagino que sí. Yes, yes. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún cuento, algún relato favorito de Edgar Allan Poe? Mira que de los pocos que vi hace tiempo, que Ujú. leí, incluso hubo videos donde relataban, hace muchos años vi uno donde era el gato negro Ajá. y se me hizo muy buena la animación, estuvo muy chida, no sé si lo recuerdas, estuvo medio Sí, famosillo ahí sí, sí. Creo un que lo hablamos tiempecito. el otro día también sobre eso, ¿no? Sí, O sí, sea, sí, fuera también, fuera de aquí, de podcast. Sí, tanto ese como el del Corazón delator también estaba así Corazón animado. Delator. Y justo esos son los dos libros los dos relatos que vamos Ujú. a tratar esta semana. Entonces, pues ahí va, ¿y qué piensas? ¿Te late? Me gustó, fíjate que es muy propio al momento de Sí. estar hablando. Eso es algo que no se ve en muchos relatos que hemos hablado, varios Ujú. libros, e incluso varios que incluso dicen, no, esto, darlo como tal, las cosas, lo avientas tan y lees como debe de saber, ¿no? Sin Ujú. tanto tapujo, sin tanto enredo, ¿no? Y aquí lo que hace, sí me llamó la atención que no lo hace como tal, sí avienta varias palabras, te digo, muy Rimbombantes. propias, pero tiene sentido. Sí, Un también creo que es poco de más como de más. su tiempo, ¿no? Sí, es más, exactamente, es donde se utilizaba más, parte de incluso hasta en cómo llegó en una de las tabernas en cuanto murió ahí en Ah, también Baltimore. vamos a hablar un poquito de eso. También es como de dices, hasta la manera, ¿no? En cómo llega y tal Sí, cual sí, sí. un escritor de los de antes que Un te lo caballero, ¿no? imaginas, un caballero, Sí. exactamente. Eso Y pues es interesante. el poeta maldito por antonomasia, Edgar Poeta Allan Poe, maldito. que pues justo como que inaugura o, o se toma pues como punto de referente de estos, de los poetas malditos, así Ujú. llamados. Y pues no sé, o sea, yo cuando pienso en cuentos de terror o este tipo de cosas, pues el primero que pienso, o sea, el referente que me parece el más grande, Edgar. es justamente El Edgar. el Edgar. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar, vamos aquí con la editorial un poquito y ya vamos entrando en materia. En las páginas de la historia literaria nos encontramos con figuras que destilan una luminiscencia sombría, personajes que parecen navegar por los recovecos más oscuros del alma humana. Y entre estos titanes del tenebroso arte de la escritura, destaca la figura de Edgar Allan Poe. Nacido en Boston en 1809, ingresó al mundo en una familia marcada por el drama y la tragedia. Sus padres, actores itinerantes, murieron cuando era un niño y fue adoptado por John Allan, un rico comerciante de Richmond, Virginia. La relación con su padrastro fue, en el mejor de los casos, tumultuosa, y la disonancia entre su vida de lujo y su deseo de seguir una carrera literaria lo persiguió toda su vida. Eh, bueno, pues sí,
Edgar Allan Poe tuvo una vida bastante mm, complicada. Y ahí tengo también, hay un video en el canal que es precisamente sobre la biografía específica de Edgar Allan Poe, si quieren ir a verlo, si quieren conocer un poquito más, aquí es a grosso modo, ¿no? Pero pues es justo eso, o sea, se quedó huérfano y quienes lo adoptaron precisamente pues fue una familia poderosa, ¿no? O con dinero, vaya. Y, y era eso, o sea, ellos querían que estudiara una cosa y él era como, pues sí, pero yo quiero ser escritor. Entonces estaba ahí como esas broncas, también eso provocaba roces con su papá sobre todo. Su padrastro. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces sigo. A lo largo de su errante trayectoria, Poe dejó su huella en la literatura como crítico, escritor de cuentos cortos y poeta. Pero lo que lo consagró en los anales de la historia fueron sus relatos macabros, obras maestras del terror y la psicología retorcida. El cuervo, ese pajarillo oscuro e inquietante posado en el busto de Palas Atenea, nos recuerda que las sombras de Poe se alzaban como un eco de lo desconocido y lo insondable. En lo personal, Poe no fue ajeno al sufrimiento. Se casó con su prima, Virginia Clem, cuando ella tenía apenas 13 años, cosa que era normal en ese tiempo, Sí. sí, pero igual sigue estando de la chingada. Su relación enigmática y cercana se tiñó de tristeza cuando Virginia enfermó de tuberculosis, una sombra que acechó a Poe y a su obra. La muerte de Virginia en 1847 marcó un punto de no retorno en la vida del escritor, sumiéndolo en una espiral descendiente de desesperación y dependencia del alcohol. Y así llegamos al episodio final, uno que parece sacado directamente de sus propias narraciones, ya que en octubre de 1849, Edgar Allan Poe fue hallado en las calles de Baltimore, desvariando y en un estado deplorable. Falleció pocos días después, a los 4 días, sin que jamás se esclarecieran las circunstancias de su misteriosa partida. Al igual que sus personajes, el maestro del terror dejó este mundo envuelto en un enigma. Edgar Allan Poe, el maestro de las sombras y el maestro de la inquietud, ha dejado una huella imborrable en la literatura y en el rincón más oscuro de nuestras mentes. Sus relatos y poemas continúan susurrándonos desde el más allá, recordándonos que, en este vasto universo de la literatura, las pesadillas también pueden ser bellas. Entonces, es una vida complicada. ¿Sí? Murió bastante joven, tenía 40 años cuando falleció. Y fallece en pues en esta situación como bastante misteriosa, eh, como gris, porque justamente desaparece durante un tiempo y Ujú. luego cuando lo encuentran, que desaparece, no me acuerdo en qué estado estaba, pero aparece de repente en Baltimore otra Sí. vez. Ujú. Estaba, no recuerdo si en Los Ángeles o Nueva No me York. acuerdo. Ahorita leyendo precisamente cuando estaba viendo el Ujú. libro, ahí dice que iba rumbo a Nueva York. Ajá. Sí, exacto. pero, pero no recuerdo en dónde desapareció, pero apareció en Baltimore, pues ese fue Sí, el sí, tema. sí. Y ya, o sea, cuando lo encuentran delirando, ¿no? Y hay varias teorías también que giran en torno a esto, como dicen que fue una cuestión política, porque justo había habido elecciones, o sea, Ujú. días antes. Entonces dicen que pudo haber sido por una cuestión política. Otros dicen que fue algo como más Ujú. místico, mágico, Sí, maravilloso, ¿no? siendo Entonces, obra de sus propias de sus propios... desgracias o Ajá, de sí, sus sí, sí. propias obras, vaya. Hay incluso una película, me parece que se llama El Cuervo, eh, que no es la de este güey Lee, en la que... No, no, es Sí, sí, otra. no, no. Que habla justamente sobre esta etapa de la vida de Poe, ¿no? Sobre lo que pasó durante su desaparición. Está buena, está interesante. Mm, Sí, y es que, digo, no sé, a mí me da mucha curiosidad de ir a visitar esa ciudad porque así como ahorita, justamente en estos tiempos de octubre, como lo estamos viviendo ahorita, como el frío te da, como dicen, el clima londinense y todo ajá, esto, ajá. dicen que por lo regular siempre es así en Baltimore. Parte de esto fue que incluso basándose en todas las teorías, más bien en todas las historias, en qué tan famoso fue uno de los equipos de americano, de la Ah, ya, sí, sí, NFL, sí. Son los gracias a cuervos eso, fueron de los Baltimore. Cuervos de Baltimore Ajá, y fueron basados en el en el cuento cuervo. de Edgar Allan Poe. Ujú.
que me parece que es como su cuento más famoso, ¿no? O sea, yo creo Sí, que si piensas en Edgar Allan Poe, piensas justamente en El Cuervo, ¿no? sí, Nunca más. nunca más. Sí, entonces, bueno, pues tiene eso, o sea, es una figura muy enigmática, o sea, es una figura muy interesante. A mí la vida de Edgar Allan Poe me llama mucho la atención. Digo, también esta cosa de su muerte también es muy interesante. Y posterior a su muerte, o sea, todavía hasta hace unos años, Ujú. mm, había un extraño, así se aparecía de repente en la tumba de Edgar Allan Poe y dejaba rosas, se Mm, dejaba una rosa y creo que, no recuerdo si whisky o coñac, ahí. ok, ok. Ajá, y nadie sabía quién era. O sea, solo de repente aparecía cada, no recuerdo si era en el cumpleaños de Edgar Allan Poe o el día de la muerte. Pero, o sea, aparecía, dejaba eso y luego Sí, se se desaparecía y al desaparece. año siguiente otra vez. Era el Ujú. mismo, viajaba en el tiempo. Sí, 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 es un viajero del tiempo. Sí, güey. Pues tiene como muchas sombras, ¿no? Está ahí la sociedad Poe, que también se dedican como a preservar su obra. Mm. Entonces hay muchas cosas ahí en relación con él. Y pues está chido, la verdad es que si tienen oportunidad de investigar más acerca de su vida, de conocer más de su vida, Sí, y la verdad es sí. que son cuentos cortos. Ujú. Realmente eso es lo que también lo hace un poquito más fácil de De leer. leerlo, de digerir parte de esto. Pero sí, son cuentos muy, ahí, así como en este libro que está aquí, de repente te avienta unos 20 me parece que son Ujú. como 20 libros, 20 cuentos. Y uno más largo que otra, pero realmente son como 15 páginas alrededor. Sí. Y pues están entretenidos, ¿no? Como una noche de, quieres aventarte uno, aviéntate uno diario si quieres, están interesantes. Y está Y chido pues está así chido. porque, o sea, son cortos en la duración, Ujú. pero te dan para pensar un chingo. O Sí, sea, sí, eso sí, es lo sí. que tiene, ¿no? Y es, volviendo un poco a lo que hablábamos en el episodio anterior sobre esta cuestión como de el terror sobrenatural y el otro que es como más El, aterrizado en la ujú, realidad. el real, ¿no? El Ajá. terror Me real. parece que Edgar Allan Poe trabaja muy bien con eso. Ya. Entonces, o sea, son más cuestiones como de terror psicológico Ujú. que, que de otra naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un chingón. Es el, sí, es el maestro del terror. Lo siento, Stephen King, pero el verdadero maestro del terror a mí me parece Edgar Allan Poe. Entonces continuamos. Dice, con la habilidad inconfundible de un maestro del horror literario, Edgar Allan Poe desciende imperturbable a las profundidades más inquietantes de la condición humana. Sus cuentos, El corazón delator y El gato negro, son como escalofriantes exploraciones en las entrelazadas marañas de la culpa, la obsesión y la locura, que es justo esto que te decía, o sea, no tiene tanto que ver con ondas Sí, como sobrenaturales, sino, el o sea, fantasma que se sí, o sea, aparece, es un no. terror no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, Ujú. ¿no? O sea, que está más enfocado en la introspección, en pensar justamente pues en el mundo interno de las personas, ¿no? Justo en esta parte en la culpa que es provocada por Ujú. uno mismo, la obsesión que también está dentro de uno mismo, Sí. la locura que también es algo interno, ¿no? No es como el monstruo que se te aparece, justamente esto que dices, ¿no? Pero, pero sí, por eso me parece muy chido. Poe, como si fuera un cirujano de lo macabro, disecciona la mente de sus personajes hasta alcanzar el núcleo de sus terrores más oscuros. A través de una prosa meticulosa y perturbadora, nos lleva a un reino donde las lindes entre la cordura y la aberración se desdibujan peligrosamente, y donde los impulsos insondables de la psique humana emergen para atormentar a quienes se aventuran a adentrarse en sus páginas. Estas dos narrativas son intrincadas exploraciones de la fragilidad de la mente humana, donde las decisiones impulsivas y los actos irracionales desatan una espiral de pesadillas, y donde la redención se torna una quimera distante. Aquí, en este reino de lo perturbador, Poe nos desafía a confrontar nuestra propia oscuridad y a cuestionar cuán cerca se encuentra la locura, siempre acechante, a la vuelta de la esquina. Acompáñanos en esta incursión a lo más sombrío del alma humana mientras examinamos el terror inquietante que reside en el corazón del Ator y el gato negro de Edgar Allan Poe. Estas narrativas maestras son un recordatorio siniestro de que en la mente humana
Los abismos son insondables y los terrores interminables. Mm. Sí, sí, sí. Y así empezamos, igual que en el episodio anterior, traigo los cuentos completos para pues leerlos y sumergirnos un poquito en la mente de Poe, ¿no? Y de sus personajes. Entonces vamos a comenzar con El corazón del ator. Y dice así: es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui. Pero ¿por qué pretendes que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? ¡Atención! Ahora verán con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos, sí, esto es. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el quid. Me creen loco, pero adviertan que los locos no razonan. Si hubieran visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión, y con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero qué suavemente, y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda, bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. Oh, se hubieran reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. Ah, un loco no habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Oh, con qué cuidado, con qué cuidado, porque la charnela rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo del buitre. Hice esto durante 7 largas noches, hasta las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días, al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, hasta las 12, lo examinaba durante su sueño. Llegada la octava noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca, y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír, y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase. Tal vez crean que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez. Tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguía empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante una hora me mantuve como petrificado, y en todo ese tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí que de repente oigo una especie de queja débil,
y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena. Oh, no. Era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches, a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba, y le compadecía, aunque la risa entreabriese mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores se acrecentaron, y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello, mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó, eso no será más que el viento de la chimenea, o de un ratón que corre, o algún grillo que canta. El hombre se esforzó por confirmarse en esa hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte, que se acercaba, había pasado de delante de él con su negra sombra, envolviéndolo en aquella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tampoco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía ser hasta que al fin un solo rayo pálido, como un hilo de araña saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí apenas lo miré. Le vi con la mayor claridad todo entero con su color azul opaco y cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo. No les he dicho ya, lo que tomaban por locura no es sino un refinamiento de los sentidos. En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor. Lo reconocí al punto. Era el latido del corazón del anciano y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escuchan atentos? Ya les he dicho que yo era nervioso, y lo soy, en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el de aquella angustiosa casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. ¿Algún vecino podría oír el rumor? Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. En un instante le arrojé al suelo, reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir, y su ojo, desde entonces, ya no me atormentaría más. Si persisten en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando les diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba, y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida, arranqué 3 tablas del suelo de la habitación. Deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada en particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedía. Un barreno la había absorbido toda.
Terminada la operación a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de calle y yo bajé con la mayor calma para abrir. Pues qué podía temer ya. 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Esto bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Yo sonreí porque nada debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales, yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza, me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados y hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más. Persistiendo con mayor fuerza, me puse a dar charlas sin tregua para librarme de aquella sensación. Pero todo fue inútil, y al fin descubrí que el rumor se producía en mis oídos. Sin duda palidecí entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades, en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente. Mas el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. ¡Dios mío! ¿Qué podía hacer? La cólera me cegaba. Comencé a renegar. Agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo. Pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada, y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso, no, no. Oían, sospechaban, lo sabían todo. Se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellos hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto, ¿lo oyen? Cada vez más alto, siempre más alto. ¡Miserables! Exclamé. No disimulen más tiempo. Confieso el crimen. Arranquen esas tablas. Ahí está. Ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. Fin. Ese es el corazón delator. Que muy buena también la canción de Soda Stereo al respecto. Pero sí, güey. Sí. Entonces ya lo conocías, ¿no? Sí, ya lo Sí, habías sí, sí. escuchado. Sí. Está, está muy bueno. Está muy Sí. bueno, güey. Al final, como así tal cual como inició, ¿no? Su nerviosismo Ujú. realmente fue el que lo delató y no tanto un corazón. Pero sí, lo dijo y lo confirmó y dice, estoy Sí, sí, nervioso, claro. Sí. nerviosísimo. Y eso es, pone, los polis estaban acá toda madre de, ay, Simón, y Tranquilos, aquí, y ¿no? esto, y... Sí, o sea, y me parece que lo que decíamos un poco, ¿no? Como esa cuestión o sea, por un lado, pues es un delito, mató a una Claro. persona, ¿no? Y es justo como por esta caída a la locura, por este descenso a la locura que tiene, que se lo provoca el ojo, ¿no? Ujú. Porque lo que dice es eso, o sea, siempre me trató bien, siempre fue a toda madre conmigo, y como esta idea de mm, que se tiene, de que los mayordomos son como de la familia, ¿no? Entonces, me parece como un poco eso, que tiene su descenso a la locura, que
si bien dice que no lo envidiaba, no tenía ningún sentimiento negativo en contra de él, pero sí comienza mm, como a ver algo ahí, ¿no? Que lo lleva justamente o lo arrastra como a esta parte, Ujú. justo a la locura. Sí. Y lo lleva a cometer este acto, ¿no? El asesinato del anciano. Y precisamente por eso que se plantea antes de que tiene que ver con su buena relación que tienen, con el aprecio que le tiene y toda esta cuestión, es en donde entra la culpa, ¿no? Y la culpa es lo que lo lleva después a delatarse. O sea, entonces me parece que el corazón que lo delata no es el sonido del corazón del viejo, sino el corazón El propio, ¿no? O propio. sea, la culpa que él siente del cariño que le tenía a su víctima, Ujú. ¿no? Y es como, o sea, ante los ojos del otro es cuando aparece la culpa y es en donde se quiebra. Sí, sí, se delata a sí mismo. Ujú. Cuando menciona la parte donde va bajando las escaleras y va tranquilamente y él a sí mismo se dice, no pasa nada, o sea, no, ¿por qué estar nervioso ante esto? Pues Ajá. no, o sea, no tengo que temer. Sí, sí, o sea, Simplemente lo voy a hizo todo bien y ellos abrir no tienen manera de de demostrar saber, nada, ¿no? claro, ¿no? Porque pues está bien escondido, supiste todo, lo hiciste minuciosamente, no Ujú, hay rastros de sangre, no hay nada, porque todo lo hiciste bien. Te convenciste todo el tiempo a que lo hiciste bien. ujú. Hasta que al final No. nunca esperabas que tu propio, como tú lo dices, ¿no? Tu propio corazón, todo el nerviosismo, todo esto fue como prácticamente no estaba escondido el crimen lo tenías Sí, encima. claro, claro, llevas la marca del crimen que Exacto. cometiste, ¿no? Sí, güey. Entonces, o sea, me gusta cómo juega justo con la culpa, ¿no? Porque es como, o sea, lo podemos ver como algo, como una persona bastante paranoica, Sí, ¿no? Que es esto como de es que todo el tiempo me está viendo y su ojo me genera todas estas cosas, pero te digo, esto es lo que tiene, pues, que son cuentos muy cortitos y dan sí, para todo, güey. algo que me gusta mucho, que él lo aplica mucho en sus cuentos, es que de repente te van narrando la historia, o más bien como el sentir del personaje. Ujú. Es como iba, se sentía de esta manera, poco a poco, avienta una frase donde habla y dice, oh Dios mío, bla, 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 y al final te da como una embarrada de verdad o te dice de, y es tal persona, ¿no? Ajá. O, Se te y revela, ¿no? pum, lo Como, mata, ¿no? Y sí. te lo avienta como de golpe, que sería como lo que aplican mucho en las películas de terror, las nuevas, como el sonidito que hablábamos del El jumpscare. trin. Ajá, ajá, Ajá. exactamente. Es como, podría decirse que en estos libros, Sí, anteriormente, sí, eran te lo estos, avienta así ¿no? en la cara, Te ¿no? lo Como, arrojas como de, sí, yo creo que es de, paras, ves, analizas la imagen, todo lo que te imaginaste y dices, oh, y quieres saber sí. más. Eso es lo que lo hace interesante los cuentos. Sí, y es que, o sea, construye una atmósfera, pues, no sé, se me hace que están muy bien escritos, porque a pesar de, o sea, más que contarte la historia, como narrarte hechos, eh, te mete en el lugar, ¿no? O sea, cuando yo, cada que lo leo, y por ejemplo, luego vi el video este que decíamos que Ah, está, sí. entonces sí es como, La o sea, sí es así como te lo vas música, todo, imaginando, sí, ¿no? sí, O sea, sí. pienso en cómo estaba este güey tratando de abrir la puerta, ¿no? Y entonces, o sea, habla de la oscuridad y de una oscuridad así completa, güey, Como un que es pez. como, ajá, sí, 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 también no sé, Claro, ¿no? Dices, la bueno, a lo analogía mejor. no, a mí no me suena, Sí, sí me brincó como un ajá, un pez pez negro, sí, incluso negro. me hizo regresarme como a ver que sí estaba bien sí, pues, pero sí, 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 entonces, no sé, o sea, se me hace una chingonería, güey. Eso es lo que pienso, es como de, es el maestro, güey. No sé, sí, Sí. realmente, sí, eso tiene. Entonces, si quieres, damos al otro que está un poquito más largo y seguimos con. Sí, 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 sí. Parece bien. va. Entonces, el siguiente cuento que traigo aquí es el de El gato negro. Dice, ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. Otra vez. No obstante, no estoy loco.
y con toda seguridad no sueño, pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo clara, concretamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que por sus consecuencias me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me han producido otro sentimiento que el de horror, pero a muchas personas les parecerán menos terribles que insólitos. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado de lugar común. Alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, encontrará tan solo en las circunstancias que relato, con terror, una serie normal de causas y de efectos naturalísimos. La docilidad y la humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos, y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter, y cuando fui hombre, hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o la intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdí, perdón, no perdió ocasión alguna de proporcionarme los de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último animal muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón se llamaba así el gato. Era mi predilecto amigo. Solo yo le daba de comer y a donde quiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me fuera siguiendo por las calles. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la impertinencia, sufrió una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo la afligí incluso con violencias personales. Naturalmente, mi pobre favorito debió de notar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro, cuando por casualidad o afecto se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome mi mal, porque ¿qué mal admite una comparación con el alcohol? Andado el tiempo, el mismo Plutón que envejecía y naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano con los dientes una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejó de conocerme. Pareció como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abraza, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los valores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido. Pero todo lo más,
era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas. Volví a sumirme en los excesos y no tardé en ahogar en el vino todo el recuerdo de mi acción. Curó entre tanto el gato lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso. Pero después, con el tiempo, no pareció que se daba cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa. Pero como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación. Como para mi caída final e irrevocable, brotó entonces el espíritu de perversidad, espíritu del que de la filosofía no se cuida ni mucho ni poco. No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil, por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos que es la ley? Digo, perdón, digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal, hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente al día en que fue cometida una acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de ¡Fuego! Ardían las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad. Pero me limito a dar cuenta de que una cadena de hechos, y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas al día siguiente, al del incendio, excepto una. Todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior situado casi en la mitad de la casa contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí, la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud, y y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más que como una aparición, mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mi amparo la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre, y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía. Aunque prontamente satisfice así a mi razón, ya que no por completo mi, perdón, ya que no por completo a mi conciencia, no dejó
sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda del sorprendente caso que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirle. Me hallaba sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel, y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un pormenor. Plutón tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero éste tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era, pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero éste no tuvo interés alguno por el animal, ni le conocía ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole, y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití e inclinándome de cuando en cuando caminábamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella, se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era pues precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia, pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana del siguiente día de haberlo llevado a casa. Como Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer, que, como he dicho, ya poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico, y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me mostraba, parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con una tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien, clavando sus largas y agudas garras en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, aun cuando hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, me apresuro a confesarlo, el verdadero terror del animal. Ese terror no era positivamente el de un mal físico, y no obstante, me sería muy difícil definirlo de otro modo. Casi me avergüenza confesarlo. Aún en esta celda de malhechor, casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal se habían acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer, no pocas veces, había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado, y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Recordará sin duda el lector que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero lenta, gradualmente, por fases imperceptibles y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contorno. En ese momento, era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era, sobre todo, lo que me hacía mirarle como a un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido, me hubiese impulsado a librarme de él.
Era, ahora digo, la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca. Oh, lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era entonces, en verdad, un miserable, más allá de la miseria posible de la humanidad, una bestia bruta, cuyo hermano fue aniquilado por mí con desprecio. Una bestia bruta engendraba en mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio. ¡Ay! Ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso. Ni un solo instante durante el día me dejaba el animal. Y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños lleno de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos se convirtieron en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. ¡Ay! Era mi paño de lágrimas de siempre, la más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciegamente me abandoné desde entonces. Para un quehacer doméstico me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato, y habiéndome hecho tropezar de cabeza me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal, que hubiera sido mortal si le hubiera alcanzado como quería. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más diabólica me produjo esa intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y se la hundí a ella en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron en mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón, como una mercancía en la forma de costumbre, y encargar a un mandadero que se lo llevase de casa. Pero por último, me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. La cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre y no hacía mucho tiempo habían sido cubiertos en toda su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad. Por otra parte, había un saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería más fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. No me engañó mi cálculo. Ayudado por una palanca separé sin dificultad los ladrillos y habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables me procuré una argamasa de cal y arena, preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfante en torno mío y me dije, por lo menos aquí, mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea entonces fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia, porque al fin había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino, pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, hubiese alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura. En toda la noche no se presentó.
y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino. Sin embargo, como un hombre libre, respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Se hincó una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero naturalmente nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día, después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva. No me alteré lo más mínimo. Como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta. Crucé los brazos sobre el pecho y me pasé indiferentemente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo, a modo de triunfo, y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. Señores, dije por último cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que hablaba, en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros, ¿se van ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón. Ah, que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas se hubo hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y entrecortada como el sollozo de un niño. Después, enseguida, se hinchó en un grito prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido mitad terror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno. Horrible agonía que sugiera el unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresarles mis pensamientos. Me sentí desfallecer y tambaleándome caí contra la pared opuesta. Durante un instante se detuvieron en los escalones los agentes. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido a los ojos de los circunstantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Sepini. Está traumante este Está cuento. cabrón, güey. Tienes que tener mucho. Tienes que ser un hijo de la chingada enorme como para ni siquiera tener un remordimiento de la primera vez. Claro, mira, se platica que hay una parte en el que está leyendo en el libro donde Ah. te dice que te lo está leyendo desde la cárcel. Ujú. Eh, te das cuenta que, pues según él, ¿no? Como se les enrojaba la cara, decía que estaba como muy apenado con todo esto y que le costaba casi casi hasta escribirlo, ¿no? Ujú. Pero dices, bueno, parte del alcohol, parte de la ginebra, que fue lo que lo convirtió el alcoholismo a ser una persona así, sin ninguna razón, simplemente pues porque
Sí, Sí, tenía una alcohólico. vida perfecta, por así decirlo, le gustaban los animales, tenía animales bonitos, un changuito tenía también, y Sí, dices, ok, pero inexplicablemente se metió en un mundo donde quizá él ni siquiera quería. Am, Al momento ya de sentir como el terror fue yo creo que como una culpa, es decir, de todo lo que hice lo hice perfecto, pero al final perdí. sí. Y creo que eso fue lo que más le afectó y más le daba la pena o la tristeza de no tanto el hecho de que haya matado al gato, no tanto el hecho de que haya querido golpear al gato, que haya matado a la mujer, fue el perdí ante todo. Todavía con orgulloso dice, sí, estas paredes y todo, cuando no tenías que hacerlo, o sea, simplemente ya te hubiera librado y hubiera pasado otra cosa, Sí. ¿no? Pero al momento de hacerlo es el, pum, se derribó todo por el simple hecho de querer sentirse grande, orgulloso, ¿no? De, yo lo hice y claro, y no pasó Sí, nada porque más, ¿no? incluso cuando está diciendo eso, dice, ni siquiera sé lo que estaba diciendo, Sí, ¿no? sí, O sea, ajá, solo estaba hablando por hablar y por, fue como, y ahora siento como esto, un ¿no? impulso de su Ajá. ser, ¿no? Decir, de, siento orgulloso, siempre se sintió orgulloso, porque incluso hasta el gato trataba de buscar como la parte lógica de seguro me la aventaron, entre toda la mezcla de químicos se Ujú. formó parte de la Sí, sí, pared. claro, o sea, trata como de entender, sí, de aterrizarlo de manera racional, Sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Y lo dice tal cual, entran los polis y otra vez, como el cuento pasado, ¿no? Como, tranquilamente, Todo bien sereno. seguro de lo que hizo, porque sabe que no hay nada que lo delate, ¿no? Ujú. Y al final, pues, pierde Sí, 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 ante y él es que mismo. los dos cuentos, si se dan cuenta, Ujú, tienen como un hilo conductor bastante similar, ¿no? O sea, incluso las historias son un poco similares cuando aparecen los policías, la actitud del protagonista es la misma, así como, ah, sí, altanero, seguro de lo que, eh, de lo bien que hizo ujú. su limpieza, ¿no? Y no sé, o sea, creo que los dos apuntan justamente hacia esta cuestión de la culpabilidad, pero lo trabajan de manera diferente. Sí. Porque, o sea, en el primero, en el del corazón del ator, es justamente esto que decíamos, como que él empieza a sentirse culpable de lo que estaba haciendo, más bien de lo que había hecho, y entonces se delata, ¿no? Y en este otro caso, se habla de, o se puede entender, por ejemplo, desde el psicoanálisis existe lo que es el SIC, ¿no? El sentimiento inconsciente de culpa Ujú. y la necesidad inconsciente de castigo. Por lo tanto, o sea, obviamente, hablando desde Freud, ¿no? Eh, lo que dice es justo eso, lo que pasa aquí, ¿no? Porque es como yo estaba seguro, yo me sentía bien, pero hay algo en mí que necesita ser castigado, ¿no? Y es, o que se siente culpable y que entonces necesita entregarme. ¿Para qué? Pues para que eventualmente yo reciba el castigo que merezco por los crímenes que cometí, ¿no? En cualquiera de los dos casos, pero en el segundo me parece que lo podemos notar o podemos ver como esa idea en el hecho de que él ni siquiera sabía por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo, simplemente empezó a hablar y justo a golpear esa pared, ¿no? Casualmente, porque pudo haber golpeado cualquier otra, pero la que golpeó fue la Esto. de... Porque incluso menciona, cayó al lado, a la pared contraria, ¿no? Pudo haber golpeado la otra pared, Ajá, pero no, fue esa. sí, sí, Fue sí. a darle como más, como afianzar a sí mismo la idea de todo lo que hice lo hice correcto. Ujú. Y nada me va a delatar. Ni siquiera mis propios golpes hacia el crimen Sí, que sí, estoy tengo tan aquí, ¿no? seguro de lo que hice que sí. O sea, es que sí, por un lado, y la otra también es eso, o sea, ¿por qué golpeó justamente esa pared? ¿No? O sea, porque así es como de, ok, estás seguro de lo que hiciste, pero como dices, pudo haber golpeado del otro lado, ¿no? O sea, ahí es como un, o sea, por un lado sí, como esta parte de ser altanero y estar tan seguro que lo golpeo, y otra es sabiendo que puede pasar algo, y que es esta cuestión que te digo como inconsciente de que puede pasar algo que genere que se den cuenta de lo que hice, ¿no? O sea, me estoy entregando sin entregarme conscientemente. Porque todo el tiempo está tomando riesgos. Si te fijas, Ajá. así como fue ese golpe, él sabía que se pudo haber arriesgado, como dices, inconscientemente. Pero
así como lo hizo con el primer gato, así como lo hizo con las patadas anteriores a antes de matar, cuando le saca el ojo, cuando golpea a Ujú. los perros, cuando simplemente se acercan por coincidencia o por simple cariño, como lo menciona, nunca hubo arrepentimiento. Y simplemente cada vez iba creciendo más este coraje, nunca lo detuvo, nunca se puso a pensar, creo que ya es suficiente. No, nunca hubo un hasta aquí. Todo el tiempo fue más allá, como probándose a sí mismo, puedo seguir haciéndolo, puedo seguir haciendo, puedo Sí, seguir como estirando los maltratando, límites, ¿no? A ver hasta dónde. hasta dónde, ¿no? Y Ujú. yo creo que aquí fue donde llegó al límite prácticamente. El momento de golpear algo que ya no, que ya estaba fuera de él, algo que ya estaba fuera de lo planeado. Entonces simplemente esperó y más bien salió el grito cuando, al momento como lo relata de que fue un grito espantoso, fue un grito horroroso donde Mm. hasta los mismos policías se asustaron al escuchar esto, que menciona como salido del Del mismísimo mismísimo infierno, infierno. Ujú. es como la culminación de ya, hasta aquí. Llegaste, cruzaste el límite, cruzaste esa pared, ya no hay vuelta atrás. Sí, 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 sí. No sé, es que es lo que decíamos, ¿no? O sea, tiene como muchas maneras de verlo, de interpretarlo. Yo creo que, o sea, podemos seguir sacando Ujú. ideas, ¿no? De aquí, pues me imagino también por eso se han escrito tantas cosas alrededor de todo esto. Sobre todo sobre Entonces, asesinos seriales y toda esta parte donde van, matan y es como una marca, ¿no? Es ujú. como a ver hasta dónde llegamos o hasta dónde llegas y quién me atrapa a jugar esta Sí, parte claro, o sea, hay como muchos asesinos que hacen precisamente eso, que es como incluso el volver a la escena del crimen, ¿no? Ujú, Como para desafiarlos, como para burlarse de los mismos policías que lo están buscando o de la gente que lo ve. O sea, también lo que les provoca el ver sus acciones, ¿no? Lo que hicieron y ver el terror en la gente. ujú. O sea, eso también es algo que está ahí. Y yo creo que Entonces, hasta para ellos es quizá algo como excitante, ¿no? sí, claro, la mayoría de los El casos es hecho sexual. a lo mejor tanto como el sentir como esa adrenalina Ujú. de tal cual golpear la pared o alguien que todo el tiempo vuela a las escenas del crimen, el hecho de sentir como ay, me pueden atrapar, pero quizá no, Sí, igual sí, y es sí, que igual y no. es eso, ¿no? Es como, pues volvemos a lo mismo, como jugar con los límites, como estirarlos, saber qué tan lejos puedo llegar. Y aquí el golpe ese me parece dos cosas. Uno sí es como burlarse de los policías y Ajá, sentirse superior, como el miren qué chingón soy, sí. que no importa lo que hagan, jamás me van a descubrir, ¿no? O sea, yo los maté y aparte eh, gané porque me deshice también del gato, ya no simplemente desapareció. Desapareció, sí. Ni No, siquiera ya, se ya no me preguntó, ¿no? molestan. Sí, Fue no, no, como... no, no le importó. O sea, fue como, incluso lo dice, o sea, dormí. Ujú, Y lo remarca, sí, dormí después de haber hecho esto. O sea, no tenía un remordimiento. Porque, pues es lo que se dice, ¿no? O sea, el estrés, la culpa, la ansiedad, la angustia, esas cosas no te dejan dormir. Y acá, este güey no sentía nada de eso. Era como de, pues sí, maté a mi esposa y estoy chido. Tanto que puedo dormir. O sea, no, no hay ninguna repercusión. Entonces, justo como esa manera de burlarse de la autoridad, ujú, ¿no? Como de decir, aquí estoy y ¿qué van a hacer? ¿Sí? ujú. Y entonces cuando le pega es como, bueno, pues ya vimos, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Ah, Ahora sí te va a llegar la ay, chingada. ibas tan bien, Sí, ibas sí, tan sí. bien, ¿no? Sí, Pero porque también incluso la mancha que tiene el gato, esto de la de horca, la horca. o sea, eso creo que ahí está el remordimiento. Vaya. Ujú, O sea, sí. o sea, como esa, que era esto que te decía, esa sensación de que necesita ser castigado por las cosas malas que hizo, ¿no? Porque él, en el fondo, sabe que lo que hizo estuvo mal, Sí. ¿no? Y entonces a lo mejor no lo reconoce, no lo acepta, ni siquiera lo piensa, como decíamos, conscientemente, pero ahí está, ¿no? Es como, o sea, yo sé que lo que hice estuvo mal y sé que lo que yo hice tiene que ser castigado. ¿Cómo? Con la horca. Claro. ¿No? Y es lo que él ve incluso
en este nuevo gato, que es, pues eso, una manera de revivir su Como pecado una constantemente, ¿no? reencarnación, ¿no? Ujú. Porque sí, o sea, tal cual, esa mancha la vio desde un principio. Tan así fue que, bueno, es todo igual, menos esa mancha. Bueno, la mancha. Fue lo que más le llamó la atención. No hizo tanto énfasis a por qué carajos había un gato negro cuando Sí, no, acababa no, de no. matar a uno, porque nada. Porque no tenía ojo igual que el otro. Podría ser Ajá. hasta simbólico, ¿no? Arriba de los barriles de Ginebra y demás, donde la Sí, culpa como claro. tal lo llevaron a que arriba estaba este gato, podría hacerse como un presagio, ¿no? Cosa que, claro, no lo ponen tal cual, igual y sí, a lo mejor el autor lo puso de esta manera, quién sabe. Ujú. Pero sí, ver el gato, yo creo que si en todo caso yo hubiera estado en sus zapatos, no sé, yo creo que me hubiera culeado definitivamente, decir, no. O sea, a ver, un gato, al que maté, parecido. Ajá. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué arriba de...? No sé, Sí, sí te digo, cuestionas, ¿no? sí. Sí, pero incluso creo que tiene que ver con lo mismo que se plantea como de la personalidad del vato, que es como pensarlo de manera racional, ¿no? O sea, no creo que una persona así, que haya buscado como hacer toda la justificación lógica y racional para la mancha del gato en la pared, haya pensado luego como de, ay, a lo mejor es un ente o es un algo que viene no tiene como este pensamiento mágico, por decirlo de alguna manera, Ujú. a pesar de que es bastante religioso, también luego se ve. Eh, pero, pero, o sea, no me lo imagino pensando en esa posibilidad, ¿no? Como de, ay, pero es que, ¿por qué me estoy encontrando un gato negro igual al que tenía? Y, o sea, no lo veo haciendo eso, pues. Sí, no, Más no. bien es como, pues eso, como una persona que trata de racionalizar más las cosas. Entonces es como de, casualmente me encontré un gato muy parecido. Buscar la ¿No? lógica ante Ajá. todo. Sí, sí, sí. O sea, más volvemos como en el plano De de lo lo tangible, real. de lo real, ¿no? Ujú. Pero, sí, pues, eso y con el otro, güey, con el corazón del ator. No sé, es que ese cuento me puede mucho. Ese relato me puede un montón. Y en este también, porque se me hace que tiene como más capas, Ujú, ¿no? Como, también como es más largo, pues te da chance de conocer un poco más. Porque habla, por ejemplo, los dos hablan del descenso a la locura de cierta manera. En este último, en el del gato negro, se toca más el tema del alcoholismo, como mm, de que el motivo que lo lleva a comportarse de esta forma y cómo le acaba la vida, pues su adicción. Mm, y en el otro caso es más una cuestión pues eso, como de paranoia, ¿no? O sí, sea, porque no, incluso no hay tan... Si hiciéramos como una escena, no hay tantos personajes a comparación de con el gato negro, ¿no? ujú, Desde la gente que grita fuego y entonces toda la gente, toda la muchedumbre que están detrás de viendo todo esto, cuando está sí, cuando pues está en el parte de bar, los ¿no? Cuando policías, se cuando está en el encuentra, bar, exactamente toda esta está la gente, ¿no? esposa, sí, hay Los muchos más personajes. animales, imagínate la escena, Ujú. ¿no? Cuando de repente se le acercan los gatos, los perros, El tal. conejo, el mono. Ujú, sí, sí. Pero, o sea, lo que digo es eso, pues vemos que a pesar de ser, pues eso, historias bastante similares, incluso con desenlaces bastante similares, Ujú. vemos que se habla de dos elementos diferentes. O sea, uno, el primero, el del corazón del ator, tiene más que ver con una cuestión propia e interna, Ujú. ¿sí? Que si bien lo desata el ojo del mayordomo, no hay un elemento externo como lo puede ser el alcohol, que entonces lo vuelve, eh, lo transforma, ¿no? Como esta poción de Jekyll, que lo vuelve Mr. Hyde, Ujú. ¿no? Entonces, aquí en este caso, o sea, se habla de esas dos cosas. Que a fin de cuentas, pues el alcoholismo también te transforma en algo que está dentro de ti, Sí, en un ¿no? O monstruo. sea, Sí, claro, exactamente. Saca parte de lo que realmente llevas dentro, ¿no? ujú, O te desinhibe, en todo caso. ujú, Y pues prácticamente no fue tanto el alcohol, eras tú mismo queriendo hacer esto, algo que estaba reprimiendo todo el tiempo, pues al final tu violencia fue lo que acabó en matarte a ti mismo, pues, o encerrarte o sí, sí, llevarte a claro, la ruina, qué sé la yo, horca. a la horca, exactamente. Ujú.
Sí, sí, sí. Está muy chingón, güey. Está muy cabrón. Sí, Edgar Allan Poe tiene eso, güey. Es un personajazo. O sea, en la vida, pues, su historia es una gran historia. Y sus relatos, güey, han construido un montón. O sea, todo lo que se ha construido a partir de ahí, ¿no? O sí. sea, su manera de escribir terror está. Es un Es. terror que sí realmente vale la pena. O sea, es un terror que no como cualquiera que te va introduciendo poco a poco y te sigue manteniendo y ya no sabes si realmente estás en la viva imagen del terror o no. Ujú. Simplemente ya cuando menos te das cuenta, ya estás ahí, como en Stephen King, parte Ajá. de los libros. Pero como te lo mencionaba, ¿no? De repente los golpes de realidad, que es como, y Sí. estoy en prisión, y de repente con un golpe aplasté el cráneo. Es como espérate, ¿no? O sea, aguántame. Sí, 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 ¿Qué es como acaba de, de güey, pasar? ibas ahí con el gato porque resulta que todo estaba bien y luego ya de repente te volviste Ibas loco caminando, te y, ajá, sí, tropezaste sí, por güey y y de mataste a tu repente mujer. mataste a tu mujer. Dices, ¿Qué pedo? ¿qué? Sí, 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 todo escala muy rápido, ¿no? Sí, Sí, y, y tiene esto, pues son como escenas eh, bastante cotidianas. sí. O sea, es una persona común y corriente porque no tiene nada de extraordinario ninguno de los personajes y de repente eso, se vuelven locos. O sea, creo que también por eso me gusta mucho su terror, porque eso es algo, es un miedo que yo sí tengo, güey. O sea, el miedo a la locura es un miedo muy cabrón en mí, güey. O sea, me da miedo las demencias, me da miedo el Alzheimer. O sea, esos son de los miedos más grandes que yo creo que tengo, ¿no? Perderme a mí mismo, güey. Entonces, la locura pues termina siendo eso, ¿no? O sea, llegas a un punto en donde ya no te reconoces o haces cosas que normalmente no harías, o sea, te conviertes en otra persona. Y, y eso es lo que él marca, pues yo creo que el terror lo toma desde ahí, güey. O sea, porque eres tú mismo convirtiéndote en el monstruo. El monstruo que llevas dentro. Ajá, sí, sí. Entonces es como, pues eso, los monstruos no están en la oscuridad, no están debajo de la cama, no están afuera, los monstruos viven en ti y están ahí. Y en cualquier momento, así como en estos casos, en cualquier momento, por cualquier situación, pueden detonar, ¿no? Entonces eso Sí, es algo bien cabrón, güey. la realidad que es que hay veces que ni siquiera puede ser parte de un alcoholismo, puede ser parte de un trauma, puede ser a lo mejor hasta parte de un accidente. Ujú. Pues ahí este es el accidente que de repente te puede cambiar toda la vida y te puedes transformar en una persona que posiblemente estaba muy dentro de ti, en una cosita muy pequeña, pero simplemente se detonó y se desarrolló de una manera colosal. O que poco a poco se va desarrollando también, no solo de la nada, y pues te transformas en alguien que no querías ser o que jamás en Sí, la vida claro, imaginaste que ibas a ser. claro. Y es que hay como muchas cosas, ¿no? Porque hablando de la locura como se entendía, pues en el tiempo de Edgar Allan Poe, por ejemplo, en 1800, es referente a la cuestión de la esquizofrenia o este tipo de cosas, ¿no? Esquizofrenia paranoide, como vemos en el primero, Ujú. o, o este tipo más como que tiene sus alucinaciones provocadas por el alcoholismo, o sea, como es todo este rollo. Pero creo eso, pues que la locura o la enfermedad mental se puede presentar de diferentes maneras, ¿no? Y, y todas pueden llevarnos a cuestiones así, güey. O sea, Sí. pienso, por ejemplo, en la depresión también como un monstruo acechando ahí, güey, todo el tiempo. O sea, por ejemplo, en mi familia hay antecedentes tanto de esquizofrenia como de depresión. Entonces, por eso te digo, son temores reales, güey, que yo sé que están ahí, que están latentes, yo en momentos, pues se me he ido, nunca, jamás a la esquizofrenia, creo, pero sé que sí a la depresión, güey. Yo tiendo mucho a la depresión, entonces es un miedo real, güey. Y luego mis depresiones se vuelven depresiones como de tipo maníacas, en donde me la paso haciendo cosas para ponerme en riesgo, güey.
Sí, y Ok. también tiendo al alcoholismo, por ejemplo, entonces es como de, güey, me está llevando a la verga todo el tiempo, lo que voy a hacer es ponerme pedo y pistear y evadirme de esta realidad y entonces me empiezo a llevarme y veo, güey, cómo empiezo a llevar mi vida a un punto en el que no me gusta, güey, donde no quiero estar, ¿sí? Y la manera que tengo yo de relacionarme tiende a ser más depresiva que de otra forma, ¿no? Entonces, por eso te digo, a mí es un miedo bastante real, güey, que tengo, que es esto de la locura o del, o sea, como lo llaman, pues, o de la enfermedad mental como algo tangible, como algo posible, ¿no? Entonces, sé que se puede trabajar en todo esto, sé que no es algo que de un día a otro te convierta en un monstruo, ¿sí? Pero de todas maneras es como, verga, o sea, las imágenes así como las ponen es como de, "Ugh". Sí, 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 te lo güey. imaginas todo prácticamente y pues te imaginas que no se descarta la idea de que pueda ser parte de uno de estos tipos de personajes de Edgar Allan Poe, ¿no? Sí, claro, Entonces, oye, claro, claro. Como tantos que hay, ¿no? O sea, sí. de- personajes de este terror en la vida real, güey, que sí, pues están ahí, nomás basta pues, con que revises las Con- noticias, güey, están sí, en todos lados. basta con que alguien escriba cada uno y relate la historia de una manera Sí, buena. Y, pues, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, que alguien más relate la historia de las personas que vemos en las noticias y demás, y prácticamente nos damos cuenta que hay monstruos todo el tiempo y a todos lados, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, o sea, veo, pues eso, pues, que los monstruos son reales, los monstruos están ahí, pero no son como se nos ha hecho creer, ¿no? O sea, y eso es lo que te decía, ese terror me gusta mucho porque eso de veras me genera terror, güey. Es como, oh, verga, por eso me cuesta mucho trabajo, decíamos en el anterior, ver películas de terror porque eh, las películas que tienen monstruos y todo este rollo mm, no te dejan ver eso. Hablábamos ahorita antes de empezar a grabar de La Maldición de Hill House. Ah, ya, ajá. Entonces me gusta, por ejemplo, ahí cómo se manejan los fantasmas y todo este rollo, porque además de sí mostrarte de repente como los entes, los fantasmas, las apariciones, el vato del sombrero, ese tipo Mm. de cosas, o sea, ves que realmente sus fantasmas eh, son ellos mismos o son parte de ellos mismos, como va un spoiler de una serie de hace unos años que espero que ya hayan visto, Si no, eh, véanla, es muy buena. que sí, claro, que es esta cuestión de la chica del cuello. Ah, ya. ¿No? Y entonces ahí es literalmente su fantasma es ella misma, ¿no? Y está tratando de avisarse, de advertirse todo el tiempo de las cosas que le van a suceder. Entonces veo eso, está el otro morro, el que es adicto, que es justamente esto también, es como de se vuelve adicto para que eso es a lo que yo tiendo, güey, o sea, a caer en Evadir. esa depresión y evadirte de la realidad, que en su caso, pues la realidad son fantasmas y monstruos y estas cosas y su situación horrible de vida, ¿no? Y acá, pues como yo, hay un chingo de gente, los conozco, los veo, son mis amigos, ¿sí? Que tendemos a hacer eso, güey. Cuando algo malo pasa es como de, vamos a pistear, ¿no? O sáquenme a pasear para que se me olvide, para distraerme. Es como, hay que hacer algo para no pensar en esto. Y es como, de, "¿Y por qué mejor no arreglas tu situación? No, no, no. Hay que no estar aquí. Sí, entonces, pues no sé. No sé, o sea, hacia allá me voy. Pero bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te parecieron? Bueno, muy buenos. Te da... Ay, da para hablar muchísimo. Sí, da mucho para Pero yo pensar. creo que seguimos porque hay muchos cuentos muy buenos también de él. Pero, pues bueno, ahí más bien, si ustedes tienen algún cuento en específico que les guste de él, que no sea estos, o igual, de igual manera, si les gustaron estos y el por qué, o tuvieron una vivencia muy parecida, o el por qué les llaman tanto la atención estos cuentos, pues estaría bien que de repente ahí nos escriban o nos compartan si incluso quisieran que habláramos sobre alguno, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y pues eso, o sea, coméntenos ahí qué les parecen, cuál es su cuento favorito, algo que nosotros no hayamos comentado o algo que se despierten ustedes a partir de los comentarios que hacemos. O que si Mm, no les gustó también, póngalo también, ahí, ¿vale? Ahí también. nos damos un tirito.
Sí, No, también. ahí. Se vale estar equivocados. Sí, claro que sí. Y bueno, pues aquí lo cerramos. Nos pueden encontrar en Instagram como @páginasparlantes Fernando.1428. y Adrian-marca. Entonces ahí nos estamos viendo. Muchas gracias. Bye.